a pedir a don Ernesto de Lima que me regale unos minutos para poder hacer los anuncios varios que hacemos todo el tiempo en el foro de presidentes. No tuvimos oportunidad, don Ernesto, de conversar esta mañana antes. El carro de Lima que iba a recoger a don Ernesto se accidentó y por ese motivo es su tardanza en esta medio ordenada por eso, pero les pido disculpas y esa es la razón para que arranquemos nuestra reunión un poquito tarde. Don Ernesto, el Foro de Presidentes es una institución de 26 años, líderes empresariales que propendemos desde diferentes sectores, porque el foro tiene gente de todos los sectores. Usted ve aquí a su amigo el padre Peláez de la Universidad Floriana, pertenecen al foro, los rectores de las principales universidades en Bogotá pertenecen al foro, industriales de la construcción, de la tecnología, de la educación, de la agroindustria, de los seguros también, de todas las industrias, porque somos un grupo interdisciplinario basado en tres fundamentos, tres pilares básicos: crecimiento personal. Tenemos unas juntas de mejoramiento que son como juntas directivas, como un gobierno corporativo pero personal, con el ánimo de apoyarnos mutuamente dentro de estas juntas. Tenemos crecimiento empresarial, que es básicamente hacemos un encuentro de líderes en que hemos contado con personas de amplia trayectoria que nos han contado sus experiencias de liderazgo y de las cuales queremos aprender y queremos compartir. Tenemos unas plenarias que hemos tenido con los alcaldes, con el vicepresidente, con el presidente, con grandes empresarios. Estas plenarias son como estas, donde buscamos también que se aporte de alguna forma. Y tenemos también una tercer pilar, que es el crecimiento ciudadano, devolverle a la sociedad parte, ojalá mucho, de la sociedad, de la oportunidad de darnos a nosotros como dirigentes que somos. El foro de 26 años lleva creciendo nuestros pilares y ahí trabajamos por Bogotá, trabajamos por la paz, algunas trabajamos por calidad total, trabajamos por la educación, trabajamos por recursos humanos, trabajamos por todos los temas que puedan hacer más grande a nuestro país. Eso es el Foro de Presidentes de Bogotá y bienvenidos sean. Nos agrada muchísimo tenerlo acá, a un prohombre que ha sido una institución en Colombia de todo lo que ha hecho. Le robo unos 10 minutos, o no, menos, muchos minutos, para los anuncios. Primero, acordarnos que el próximo 10 de marzo es nuestra Asamblea General. Esta asamblea será muy especial. Ya cambiamos la fecha, pero ustedes ya saben, Semana Santa nos reunimos siempre el último viernes de cada mes, pero Semana Santa nos coincidía exactamente con ese viernes. Consideramos que el viernes 18 anterior ya mucha gente quería irse o se quería ir antes, sobre todo teniendo ahí en cuenta que hay un puente. Entonces, por eso, en esta oportunidad se adelantó para marzo 10 la Asamblea General. Ya saben ustedes, tenemos como postulados, candidatos para la próxima sucesión de la presidencia del foro, porque hay elecciones, a Hans-Peter Notzen en la presidencia. Hans no nos pudo acompañar hoy porque está en Lima, y a Jaime Mariño, nuestro ex presidente, y ahora que se lanza con Hans para vicepresidente. Nos agradará muchísimo contar con ellos, estar con ellos, y seguramente pues eso va a ser por mayoría aplastante que van a ganar. Entonces los tendremos como los próximos y esperamos acá, porque es la primera oportunidad que tendremos de oírnos, que saber cuál va a ser su programa de gobierno, cómo están funcionando. Marzo 10 es un jueves, para que lo tengan en cuenta, por favor, no viernes sino jueves. No necesitan cambiarlo a un jueves por efecto de salón, para entrar a ese Metropolitan, Metropolitan, jueves 10 de marzo. Para todos, el clúster de construcción ha contactado a Andrés Ortiz, muy famoso esta semana porque acaba de lograr el decreto 569 que cambia totalmente lo que era la construcción en Bogotá. Tenemos reunión con el clúster de construcción aquí también en Metropolitan el miércoles 9
acabamos de hablar con él, confirmó la asistencia, y creo que aunque es un tema en el cual los constructores estaremos ahí pues de cabeza, en la planeación de la ciudad no solamente compete a los constructores, la planeación de la ciudad, como hablaba con él en una reunión que tuve, es un largo plazo. Ojalá logramos planear la ciudad 40 años y ojalá logramos planear por encima del político de turno que nos esté gobernando, sino en un tema institucional y en un tema de permanencia, que fue un programa más de Estado. Y eso es lo que pretendemos, inclusive en el acercamiento que tuvimos en la administración pasada con planeación, ya hablé con él de la posibilidad de que hagamos unas mesas de trabajo entre las dos planeaciones, la que salió y la que está llegando, y que se hacen ese tipo de conflictos de intereses, de temas políticos, porque necesitamos una Bogotá que creo que a todos como empresarios y a todos como ciudadanos nos conviene en el largo plazo. Entonces yo creo que ese clúster de construcción va a ser ampliado para todo el mundo. Ojalá podamos contar con la presencia de muchos de ustedes, porque planeación es salud, planeación es educación, planeación es muchos temas que vienen alrededor de esto. El tema de la misión a Nueva York, se está con Rosario Ballesteros, nuestro miembro del foro que se fue a vivir a Nueva York, planeando para tener una misión a Nueva York con empresarios de Nueva York, seguramente será en el mes de agosto. Bienvenido, ahora sí, Ernesto de Lima. Ernesto de Lima de Frank revolucionó la actividad de los corredores de seguros en Colombia, fundando en 1954 la firma de corretaje de seguros de Lima y compañía, hoy de Lima March, la mayor del tamaño en Colombia y una de las más importantes de América Latina. Es socio fundador de Cardinal, compañía de seguros S.A., asegurador especializado en el aseguramiento de los riesgos inherentes a la contratación de bienes y servicios de Colombia. Adicionalmente, el señor de Lima y su familia crearon la sociedad Agrocolsa S.A., bajo la cual tienen participación accionaria en las compañías mencionadas anteriormente y además se realizan actividades agropecuarias. Miembro del Comité Consultivo Regional de la Junta Directiva del Banco de la República de la Zona Suroccidente y miembro de la Junta Directiva de la Zona Franca del Pacífico por Futuro y otras empresas. Ha recibido las siguientes condecoraciones: la Orden del Congreso de Colombia en el grado de Cruz de Caballería, Ejecutivo del Año, Cámara de Junior de Cali, Orden Honor al Mérito, Fundación para el Desarrollo Integral del Valle del Cauca, Cruz de Boyacá, del Gobierno Nacional, Distinción de la Antiseccional del Valle del Cauca por toda una vida al servicio de la región, Orden Ciudades Confederadas del Valle del Cauca en el grado de la Gran Cruz de Plata, Gobernación del Valle del Cauca. Bienvenido, por favor, es un honor tenerlo acá. Muchísimas gracias. Esas palabras de presentación que realmente me ruborizan. Yo creo que no tengo tantos méritos distintos a los que he trabajado durante muchísimos años, 64 años trabajando, y espero seguir otros 60, vamos a ver si me recuerdan. La realidad es que para mí pues es motivo de orgullo, me siento muy honrado de ser invitado por los directivos de este foro para charlarles un poco, darles un poco de noticias sobre cómo yo hice mi empresa, pues una de mis empresas. Yo nací en Cali en agosto de 1932, que quiere decir que pronto tendré 84 años de edad, 65 de los cuales lo he pasado, pero en realidad comencé a trabajar a los 19, entonces son 65. Aunque nuestro apellido de origen portugués, mi padre era un ciudadano norteamericano, nacido en el estado de Nueva York, quien después de terminar su carrera universitaria y de haber, que pena estoy un poquito a fondo, prestado su servicio militar en el ejército norteamericano durante la Primera Guerra Mundial. En 1918 comenzó a trabajar en el banco fundado por mi abuelo Elías de Lima y otros inversionistas al comienzo del siglo XX, institución que llevaba el nombre de Battery Park National Bank por estar su sede localizada en ese parque que lleva el nombre,
puede observar la Estatua de la Libertad. Ese banco había otorgado numerosas cartas de crédito a los caficultores de Colombia y de otros países vecinos, quienes a raíz de la grave crisis económica que sufrió pues, el mundo a terminar la guerra mundial, esa primera guerra mundial, no pudieron pagar al banco sus creencias, y mi abuelo decidió que mi padre era la persona indicada para venir a Colombia a gestionar el cobro de esas obligaciones. En primer lugar, porque había tomado clases de español en Cornell University, donde se graduó. Y en segundo lugar, porque en su primer matrimonio estuvo casado con una sobrina de don Santiago, fundador del ingenio La Manuelita, en Palmira, y suponía que eso le facilitaría a mi padre establecer las conexiones necesarias con las personas que tendría que entrevistar en Colombia cuando llegara acá. Mi padre, su esposa y las dos hijas de ese matrimonio llegaron en barco a Colombia por el puerto Buenaventura, después de atravesar el canal de Panamá. Establecieron su residencia en Cali, alquilando una amplia residencia en el centro de la ciudad, donde había caballerizas y patio para cochera, localizada donde hoy está ubicado el Museo del Oro del Banco de la República. Durante su estadía en Colombia, mi padre, él era, por cierto, oficial de la caballería del ejército norteamericano, entonces adoraba los caballos y montaba, por supuesto, muy bien. Él visitó las principales regiones cafeteras del país en numerosas oportunidades, viajando a caballo, e inclusive con ese medio de transporte vino a Bogotá en un par de ocasiones. Me contaba que en invierno se demoraba de 10 a 12 días y 8 días en tiempo seco. Eso dependía del estado de los caminos. Esos viajes dejaron una huella de satisfacción tan grande en la mente de mi padre, que hasta su muerte en 1953, él se quedó a vivir en Colombia, no quiso volver a Bogotá ni por tierra ni por aire, los aviones de C-3 pues, de la época, para no distorsionar esas gratas imágenes y recuerdos. Mi padre se enamoró de Colombia al punto que cuando el banco fundado por mi abuelo se fusionó en 1924 con el Banco de América, y ahora les cuento la anécdota, tomó la determinación de renunciar a la entidad y al mismo tiempo adquirió una finca en las afueras de Cali, el sector de Cañaveralejo, en donde hoy está ubicada la Plaza de Toros, con el fin de dejar allá los 16 caballos de paso y de trocha que había adquirido para realizar sus largos viajes por el país. Les comento brevemente, la fusión con el Banco de América se dio porque el fundador de ese banco era un ciudadano italiano de apellido Francesco Giannini. Lo fundó en San Francisco, California, y tenía una pequeña mesa de dinero que le prestaba a sus coterráneos italianos que llegaban buscando trabajo casi siempre al puerto, pequeñas sumas de dinero. Ese fue el origen del Banco de América, para que ustedes lo conozcan. Y cuando yo estaba escribiendo el libro de los 50 años de Lima Marsh, recordé que mi padre me había dejado en la caja fuerte un bellísimo libro que le escribieron a mi abuelo cuando se retiró como presidente de la Junta Directiva del Banco de América en Nueva York, en pergamino y con las letras de oro macizas de sus iniciales.
y le mostré a Guillermo González Lecaro, que trabajaba con nosotros en ese entonces, que era banquero, había sido banquero, el documento, preguntándole que si le parecía interesante incorporarlo en el libro. Cuando lo leyó me dijo: Ernesto, esto es una maravilla, ¿tú sabes quién firma esto? Me dijo: el fundador y dueño principal del Banco de América. Y para recortar pues la historia, nuestra familia se quedó con el 25% de las acciones del Banco de América, y la razón para la fusión es que los bancos en Estados Unidos en aquella época eran estatales, no podían operar fuera del Estado a menos que se fusionaran con un banco local. Y el banco fundado por mi abuelo era bastante exitoso, y quedaron con el 25% de las acciones. Se les ocurrió venderlas, lastimosamente, porque así me hubiera podido jubilar yo hace mucho tiempo. Poco después mi padre recibió la invitación de unos amigos ingleses que querían fundar un banco en Costa Rica, teniendo en cuenta pues su experiencia como en banco, le ofrecieron que se vinculara como socio y director de la entidad. Coincidiendo con la separación de su primera esposa, cosa insólita para la época, por supuesto, y el retorno de ella y sus dos primeras hijas a Nueva York, mi padre se trasladó a San José de Costa Rica para establecer con sus dos amigos ingleses esa entidad bancaria, a la cual le dieron el nombre de Sasso Imperial. Estando allá, conoció y se casó con mi madre Olivia Lefranc, hija de franceses y de madre inglesa, unión de la cual llegamos a este mundo mi hermana Norma, quien nació en San José, mi hermano Eduardo, que es médico, y yo, que nacimos en Cali. En el año 29 mi padre regresó a Cali para encargarse de la explotación de unas minas de carbón que habían sido descubiertas en las lomas de su finca de Cañaveral, la que había comprado para dejar ahí sus caballos. Y en proyecto en el cual invirtió una enorme suma de dinero, que me decía que eran $100.000 de la época, suma que infortunadamente se perdió cuando sus competidores en el negocio del carbón le prendieron fuego a esas minas, debido a que los grandes compradores de ese mineral, que eran el Ferrocarril del Pacífico y las pocas e incipientes industrias que existían en aquel entonces, habían elegido los carbones producidos por mi padre por ser de mejor calidad, ya que él había traído ascensores, taladros, equipos para respiración de los mineros a profundidad, y a ese nivel más profundo el carbón es más limpio y tiene mayores calorías. Esas minas ardieron por meses, los bomberos de Cali no lograban apagarlas. Entiendo que hoy en día una mina de carbón, cuando se incendia, también se toma bastante tiempo extinguir el fuego, como sería en aquella época. Años después mi padre urbanizó esa finca construyendo una amplia avenida de penetración, a la cual le dio el nombre de Avenida Guadalupe, por solicitud de mi madre, quien era gran devota de esa virgen. Mi padre siempre estuvo empeñado en lograr que mis dos hermanos y yo aprendiéramos inglés, razón por la cual siempre nos hablaba en ese idioma cuando se dirigía a nosotros, lo que permitió que fácilmente adquiriéramos una buena pronunciación al hablarlo. Cuando mi hermano Eduardo y yo estábamos en la mitad de nuestro bachillerato en el colegio Bertrand de Cali, de los jesuitas, mi padre decidió enviarnos a Estados Unidos para terminar el bachillerato allá, y nos matriculó en un colegio privado en la ciudad de Claremont, California, muy cerca de Los Ángeles. Después de graduarme allí, decidí a estudiar ingeniería de minas en la Universidad de Minas de El Paso, Texas. Pero luego de 2 semestres decidí regresar a Colombia diciéndole a mi padre que no deseaba continuar con esa carrera, y él me respondió que respetaba mi decisión, pero que mientras decidía qué otra
carrera quería seguir, debería buscar un trabajo, así fuera temporal, ofreciendo conversar con algunos de sus amigos para ver si tenían alguna vacante disponible para mí. Coincidencialmente ese día se encontró en la tarde en la oficina de correo con un buen amigo que tenía la representación de la Hartford Fire Insurance Company, a quien le preguntó si le podía interesar mis servicios, advirtiéndole que yo no tenía experiencia laboral alguna, pero que sí dominaba perfectamente el inglés, recibiendo como respuesta que me enviara a la mayor brevedad, porque precisamente estaba buscando un asistente bilingüe y que él se encargaría de darme la inducción necesaria en el negocio de seguros. Esa fue la manera como me inicié en esa actividad, con un salario inicial de 200 pesos mensuales. Les recuerdo que en ese entonces, bueno, aquí no hay nadie que lo recuerde, pero de pronto lo hayan oído de sus padres. El salario de un gerente regional de banco era 2.000 pesos, un Jeep valía 3.000, Jeep Bulli valía 3.000 pesos y el Volkswagen Escalabao valía lo mismo. Estuve laborando, bueno, a los pocos días, semanas de estar trabajando ahí, me aumentó mi salario en un 50% debido a la satisfacción de mi patrono con el buen desempeño que había demostrado yo en el área comercial. Estuve laborando allí durante aproximadamente año y medio, pero debido al desorden administrativo y contable de la firma, la Hartford envió a un grupo de auditores para inspeccionar los libros y las cuentas de dicha agencia, encontrando una serie de irregularidades que la llevaron a la cancelación anticipada del contrato de representación. En razón de lo anterior, los directivos de dicha aseguradora nos preguntaron a quienes veníamos laborando en la firma si queríamos seguir trabajando como empleados o como agentes. Sin dudarlo, yo escogí la segunda opción. Mis padres eran personas muy sociables y mantenían permanente contacto con sus numerosas amistades, lo que me facilitó muchísimo la apertura de cuentas tanto de las empresas existentes en la ciudad como muchas de las extranjeras que por aquella época comenzaban a llegar 2 o 3 al mes a veces, ya que mi padre siempre estaba presto a colaborarle a sus directivos en lo que fuera necesario para hacerles su vida más placentera en nuestro medio. Ante la insistencia de él, en marzo del 53 abrí una pequeña oficina cuyos únicos empleados eran una secretaria y un mensajero, pero como yo consideraba que la venta de seguros en Colombia no se realizaba de una manera muy profesional, los intermediarios eran simples vendedores, no conocían el producto que le vendían a su cliente, lo cual me parecía un poco irregular, y comencé a documentarme leyendo libros y material que pedía del exterior, llegando a la conclusión que un intermediario tenía la obligación de ofrecer algo de valor agregado a sus clientes. De acuerdo con lo anterior, inicié gestiones ante la aseguradora ya citada para lograr mejorar las tasas y las condiciones para mis clientes, lo cual me dio cierta ventaja comparativa sobre mis pares, permitiendo que mi negocio creciera rápidamente, por lo que pronto vi la necesidad de contratar algunos empleados más. Como ya lo mencioné, en ese entonces muchas empresas multinacionales estaban estableciendo sus plantas en Colombia y particularmente en el Valle del Cauca por su cercanía a Buenaventura, para participar en el mercado creciente pero muy cerrado. Recuerden, el Pacto Andino así lo estipulaba. Y aunque muchas de esas multinacionales estaban dispuestas a darme el manejo, permitirme ser el intermediario de sus seguros de vehículos y de las coberturas de seguro de vida y accidentes de sus empleados,
Lo sustancial era el transporte, los seguros de incendio, responsabilidad civil. Siempre me decían que lo manejaban en Nueva York, en su casa matriz, con Marshall McLennan o Johnson Higgins, que eran los dos corredores de seguros más grandes del mundo de ese entonces. Yo preguntaba a estos directivos si esas personas alguna vez habían venido. No los conocemos. Eso me llevó a pensar que yo debería buscar la representación de una de esas firmas. Y al gerente norteamericano de la Hartford, la compañía con la cual yo trabajaba, le pedía que me diera la posibilidad de establecer contacto con alguna de esas firmas, y él me decía: no, para que nosotros les damos todos los servicios que ellos nos requieren. Pero yo le insistía y siempre me respondía negativamente. Afortunadamente para mí, algún día llegó uno de los directivos de esa aseguradora de Nueva York, y aprovechando que el gerente local se paró al baño, yo le repetí la solicitud y él me dijo: pues por supuesto, Ernesto, yo le consigo la cita, dígame las fechas. Y coincidencialmente el mes siguiente había un campeonato de tiro de platillo en Dallas, Texas, y yo era del equipo de tiro de Colombia, y le pedí las citas para la semana siguiente a ese evento. Bueno, para cortar un poco este largo cuento, la primera entrevista fue con Johnson Higgins, y el señor pues, me atendió amablemente. ¿Cuántos empleados tenía? Yo ya tenía 7 u 8 empleados. Me felicitó por la calidad de mi inglés y me dijo: pero usted se ve muy joven. Veo pues que tiene mucho arrojo. ¿Qué edad tiene? Cuando le respondí que 24, me dijo: caramba, bueno, déjeme su tarjeta y yo lo llamo si lo llego a necesitar. Creo que por ahora no lo voy a necesitar. Salí, por supuesto, muy desanimado, y pensé que por la tarde me iba igual. Yo, para que diablos vine a Nueva York. Pero pues tomé la decisión de ir a la cita de la tarde. Fue afortunadamente para mí totalmente diferente. El señor salió trotando con los brazos abiertos, hablaba 4 palabras de español, diciéndome: Dios me lo mandó, y no volví a ver si había alguien más ahí en la recepción. Era yo solo. Y me llevó a su oficina y me preguntó: bueno, ¿usted tiene oficina en Bogotá? Le dije: no, Cali. Me dijo: ¿y eso dónde queda? Él hizo un mapa de Colombia y me dijo: ¿cuántos empleados tienen? 7, 8. Y le mostré unas cartas que llevaba de compañías clientes de ellos, a las cuales yo le manejaba los seguros locales. Me dijo: bueno, me gusta todo esto, me gusta su osadía, pero me tienen que abrir la oficina en Bogotá. Les quiero decir que casi me trago la lengua del susto. Y le dije: no me deje notar el miedo. Y le dije: no problem. Y poco después de abrir la oficina, pues les estoy contando un poco. Esa oficina la abrí con un buen amigo aquí, conocía muy bien el negocio de seguro, era también bilingüe. Fue exitosísima. Creo que yo la tuve que subsidiar 2 meses desde Cali. Y me llevó a la conclusión de que ese modelo lo podíamos repetir. Ya me llené pues de optimismo y de euforia, y me fui a abrir Barranquilla. A Medellín me decían que fuera de último, porque si uno no era paisa, allá no le iban a dar sino la mano y un buen saludo. Pero la 4ª oficina fue en Medellín, la abrí con un hijo de don Vicente Uribe Rendón, que era el presidente de Bancoquia, un hombre que fue después del gobierno Uribe, fue ministro de Defensa. Pues fue sumamente bien. Y bueno, fuimos replicando ese modelo por toda Colombia, abriendo 10 oficinas, cuales llegaron a trabajar 1000 empleados. Y por el volumen de operaciones, por el número de empleados, por el número de oficinas, llegaba a ser el número 1 en América Latina por varios años.
Esto ya no es así, aunque estamos pegaditos de México. De México es las 5 o 6 veces la economía de Colombia. Con esto les quiero decir pues que ni soy un superhombre, ni inventé los seguros, ni inventé la pólvora. Simplemente que ese modelo de asociarse con personas de cada región fue lo que permitió ese gran éxito, un alto grado de descentralización. Yo he sido un furibundo descentralista, no tiene nada que ver con la Bogotá. Creo que al país, a este país o a todos los países, le conviene un desarrollo homogéneo de sus ciudades para no ver los trancones. Nos demoramos del hotel mío aquí 20 minutos, y esas muy pocas cuadras, por los trancones que hay. Ni se diga a veces, pues si uno quiere ir al centro. Y eso es parte del mensaje que yo sí quería dejar hoy aquí. Cada colombiano debería de trabajar, pues, ese esfuerzo que veo que ustedes hacen para hacer de Colombia un país mejor, para también lograr un desarrollo más homogéneo, que haya más justicia social en todas las regiones. Y yo no quiero una Cali más grande, sinceramente. No me parece que Medellín tampoco lo necesita ni Barranquilla, pero hagamos que se desarrollen CNT, Montería, Valledupar, las regiones de Colombia en donde muchísima gente no está encontrando trabajo y a donde se viene a buscar. Y eso a ustedes que residen aquí les genera muchos problemas. Bueno, como les decía, Colombia, siendo en ese entonces la quinta economía, por el modelo que nosotros implementamos, digamos así, el primer corredor de seguros, no se habían dado las fusiones que luego se dieron a partir de la compra de los corredores multinacionales, incluyendo Marsh, compró a Johnson & Johnson, que era el segundo, después se creó ellos, y esas dos firmas, Willis, que es una magnífica firma también de Inglaterra, han ido adquiriendo empresas, fusionándolas especialmente México y Brasil, con lo cual nosotros pasamos a ser el tercer corredor de América Latina, muy cercano a México, y creo que fue en el 2014 que Colombia pasó a México. En el año 1960 y comienzos de 1970, gracias, decidimos iniciar operaciones en Centroamérica, República Dominicana y Ecuador, utilizando el mismo modelo de vincular socios locales en cada uno de sus países, lo que permitió que dichas compañías también se volvieran muy exitosas y líderes en sus respectivos mercados. Pero hace algunos años vendimos esas operaciones a los socios locales. En el 98 acordamos vender a Marsh & McLennan, la compañía que veníamos representando con sus corresponsales, el 51% de la participación accionaria de nuestra firma, y el nombre de la compañía se cambió a Lima Marsh S.A. Y en el 2009, 11 años después, vendimos el resto de las acciones, pero me solicitaron que continuara como presidente de la Junta Directiva durante 2 años, cual se postergó por 3 años más. Durante mi larga vida en el mundo de los negocios, además de Lima Marsh, participé en la creación de varias compañías, tales como Alianza Fiduciaria, Alianza Valores, Texa, que maneja mi hijo mayor, importa y distribuye equipos de oficina de diferentes marcas, Olvesa, una empresa dedicada a preparar y embotellar los productos Gatorade y Telito para Pepsi-Cola, J. Maruchelli Travelers, que ya el presidente de este foro mencionó. Travelers es la aseguradora de finanzas más grande del mundo, es la de la sombrillita roja, y recientemente
escribieron para Goldman Sachs en los Estados Unidos, para el banco Goldman Sachs, la garantía que le permitió emitir bonos para financiar 3 de los contratos de 4G que se están realizando en Colombia. En el negocio de vehículos nos vinculamos en el año 79. Un amigo, el hijo mayor, vino a proponerme que éramos la marca Mazda en Colombia. Yo le dije que estaba loco, eso no se conocía acá. Sí, había alquilado carros Mazda en Estados Unidos, pero me insistió tanto que dijo, bueno, vamos a Japón. La casa matriz de esa compañía está en Hiroshima, ya fuimos a dar y nos trajimos la representación para Colombia de la marca Mazda. Importamos durante los primeros 3 años cerca de 3.000 o un poco más de 3.000 vehículos que los vendimos rapidísimo, con un éxito increíble. Ganamos muy buen billete, como dicen los muchachos, el cual lo perdimos todos los siguientes 2 años, cuando en el gobierno del empresario Betancourt, debido a la crisis económica que encontró ese gobierno en el país, pues los que les haya tocado vivir esa época, recuerdan que al día siguiente de posesionado, el ministro de Hacienda decretó la devaluación del 52% en peso colombiano. Todo eso, pues más, eso era realmente una devaluación represada, una inflación altísima, y el gobierno cerró la importación de vehículos y de otros productos que consideraban suntuarios. Debido a eso propiciamos el acercamiento entre el ensamblador de los vehículos Fiat, Salomón Casino, aquí en Bogotá, y la Mazda, y se inició un contrato de ensamble, lo que permitió que Mazda se siguiera vendiendo en Colombia. Hoy en día, posteriormente la Mazda decidió comprar esa ensambladora, como ustedes saben, que hoy en día se llama la CCA, y aunque ya no los están ensamblando acá, los están trayendo de México. Hoy en día continuamos vendiendo como concesionario vehículos de esa marca, así como de las marcas Kia, Proton y Fiat en Cali, y Volkswagen, Seat y Skoda en Bogotá. En nuestros negocios hemos también sido relativamente exitosos, como le digo, con algunos altibajos. Por cierto, cuando se vino la crisis del 82, algunos de los concesionarios que habíamos nombrado dijeron que ellos no podían pagar las obligaciones que tenían con los bancos. Nos tocó asumirlas a nosotros porque éramos corredores. Ellos simplemente, uno específicamente de Medellín, que creo que se ha quebrado 4 veces, dijo que no tenía recursos, aunque su nivel de vida parece que no se afectó para nada por esa declaración. En otros negocios en los cuales he participado, que son bastantes, muchos de ustedes que tengan empresas aquí saben que constantemente a los empresarios nos llevan propuestas de toda índole, y uno por su tiempo se pone a participar como socio, digamos, no líder en algunos de esos negocios y termina en grandes fracasos, lo que indica que, contrario a lo que piensa mucha gente, no todo lo que toca a un empresario se convierte en oro, muchas veces se convierte en plomo. Sin embargo, yo considero que esas experiencias negativas no nos deben desalentar de iniciar nuevos emprendimientos, ya que el rol del empresario es precisamente crear nuevas oportunidades laborales para la gran cantidad de personas que buscan empleo. El desempleo es el peor lastre que puede llevar un país, porque es lo que genera pobreza, es lo que genera violencia, lo que genera inestabilidad en las instituciones democráticas. Por cierto, yo quisiera dejar aquí un mensaje
porque lo he escrito, y es mi gran preocupación por la poca conciencia que tenemos muchos de nuestros ciudadanos sobre la importancia de la elección popular de gobernantes, sean de orden nacional o sean de orden local o regional. Miren ustedes lo que le ha pasado a Bogotá, con los malos alcaldes que tuvieron en Seguidilla. Miren ustedes lo que nos pasó en Cali. Cali era una ciudad pujante, hasta que llegaron 4 malos, 5 malos alcaldes. El último no tan malo y Rodrigo Guerrero hizo una gran gestión. Heredó una caja completamente raspada por malas gestiones de sus antecesores. Y obviamente, ¿qué ocurre? Que la gente piensa que ese es un mal alcalde, cuando fue un gran ejecutor. No pudo hacer obras porque no tenía recursos. El actual alcalde, afortunadamente, lo está haciendo también muy bien y ya tiene los recursos que tiene la administración Guerrero. Miren ustedes lo que le ha pasado a Barranquilla, que afortunadamente ya lleva 2 periodos con buenos alcaldes y buenos gobernadores. Cartagena, hay un señor de apellido Curex, un médico, que ha sido elegido 4 veces alcalde, 4 veces destituido. ¿Qué le pasa a la gente que no tiene memoria? Y eso es desastroso para una democracia. Aquí hay muchas instituciones educativas representadas. Creo que esa debería ser casi que una obligación de los educadores, de llevarle a sus estudiantes ese mensaje. Es importantísimo de elegir bien. Bueno, quisiera mencionarles que en mi opinión las claves para ser exitoso en cualquier iniciativa que una persona emprenda son, mi concepto, siempre ser persistente, mantener el optimismo, nunca desanimarse ante los fracasos. En mi larga vida yo he visto muchísimas crisis económicas, el país ha pasado, los pesimistas comienzan a decir esto se lo llevó el diablo, esto se volvió otra Venezuela. Yo tenía un amigo muy exitoso en negocios, pero siempre veía todo negro. Y según yo creo que casi que del pesimismo. No aceptar la frase no se puede. A uno siempre, los burócratas le dicen no se puede. Yo creo que eso no debería ser aceptado. Tratar a los demás como quisiéramos ser aceptados. Nunca he permitido, cuando me entero que alguien que trabaja conmigo, con mis empresas o en mis empresas, trate mal a su subalterno. Yo creo que eso no produce nada distinto a odio y obviamente a un mal rendimiento. Mi experiencia personal me ha enseñado que con buenas maneras, con persistencia, muchas reglas, normas y hasta leyes que se consideraron apropiadas y convenientes en el momento de su creación, con el tiempo se vuelven obsoletas y contrariamente tienden a obstaculizar la normal operación de muchas actividades, pero estas pueden ser cambiadas o inclusive derogadas mediante el esfuerzo conjunto entre empresarios, grupos de presión como este que llaman los americanos, los lobbying groups, think tanks, o inclusive derogadas mediante el esfuerzo conjunto con las mismas autoridades. Para ilustrar lo anterior, quiero comentarles que cuando comencé a trabajar en seguro siempre me decían que yo únicamente estaba autorizado a trabajar con una aseguradora, y a mí me parecía que eso limitaba mucho mi capacidad de ofrecer los mejores productos para mis clientes.
insistía y siempre me decían que no. Yo creo que algún día aburrí tanto al señor que me dijo, bueno, vaya, hable pues porque me mandaban los seguros colectivos de vida a Bolívar. La aseguradora cobraba la mitad de la comisión y no era sino mi intermediario. Entonces me dijo, bueno, vaya, hable con Seguros Bolívar. Fui a hablar con el gerente local de Seguros Bolívar y el señor se paró inmediatamente emocionadísimo y me dijo, pero por fin vino usted y no me mandan un mensajero con las pólizas de sus clientes, o con las solicitudes de pólizas de sus clientes. Pues eso era lo que me decía a mí. Yo, no, nosotros felices de que nos traigan su seguro y traigan otras cositas. Pues así de fácil fue lograr romper, como les decía, con persistencia, con buenos modales, lo que era un mito que no se podía trabajar sino con una aseguradora. Después de eso, recibí la visita del gerente con seguros. Yo había jugado golf con un miembro de la junta directiva. Cuando se enteró que yo estaba trabajando ya con dos aseguradoras y que tenía un volumen apreciable de negocios, me dijo, ¿y por qué con seguros no? Y le dije, porque ustedes no me reciben. Ah, no, espérate, yo reviso eso. Y a los pocos días me llama el gerente y me dice, Ernesto, con seguros quisiera que usted trabajara con nosotros. Estoy listo, pero es que no le podemos decir nosotros que usted trabaje, sino que usted nos mande una carta. Le redacte, yo se la firmo. Y así comencé a trabajar con seguros. Este mensaje es simplemente para reiterar que la persistencia siempre produce fruto. Esos dos esfuerzos crearon el corretaje de seguros en Cali. Eso es en Colombia. Eso es increíble, porque la diferencia entre el corredor y el agente es que la gente representa una compañía y el corredor representa al cliente ante el mercado asegurado. Otra norma que era sumamente engorrosa era que cuando ya se institucionalizó, y obviamente varios de los intermediarios de aquí, después de yo abrir la oficina, exitosos y muy buenos, vieron mi modelo e inmediatamente lo copiaron, como era apenas normal. Pero nos obligaban a suscribir un contrato. Haga de cuenta, como usted va de los médicos y está el contrato, decía Ernesto de Lima, es agente autorizado para trabajar con seguro. Tenía que posesionarse uno o ante la gobernación o ante la alcaldía local. Marcar eso y colgarlos, y ya en de Lima no cabían los cuadros porque trabajábamos con 25 aseguradoras. Estoy hablando años después. Me puse a averiguar eso, cómo se hacía en el resto del mundo. Y resulta que era la entidad reguladora les pide una licencia, y esa se marcaba, y las aseguradoras que quisieron trabajar con ese intermediario estaban autorizadas para hacerlo. Son ejemplos de cómo eso requirió, por cierto, llevarlo al Congreso de la República. Fíjense que no hay cosas imposibles. Me enteré que el Congreso estaba estudiando la reforma al Código de Comercio, y el superintendente nos dijo, cuando yo le propuse el tema de la licencia, me dijo, pero es que en la ley de Colombia no hay una norma que especifique que el corredor de seguros, cuál es su función. Y eso cómo se arregla, me dijo, en el Código de Comercio que se está discutiendo en el Congreso. Pues así de fácil, contactamos a algunos congresistas, propusimos la creación de una asociación de corredores que le pusieron un nombre espantoso, que se llamaba COAS, que yo nunca estuve de acuerdo con ese nombre, pero de todas maneras me dimos 4 físicos y bueno, gracias a que logramos que el Congreso aprobara esa iniciativa. Bueno, para terminar, quisiera decirles que en mi opinión el valor real de una persona no se mide por la ropa que
viste, el vehículo que conduce o la casa que habita, pues esos son elementos materiales que se pueden adquirir con dinero. Y por eso pienso que lo que realmente determina la calidad de un ser humano es su manera de comportarse en su hogar y en sociedad, así como por su disposición a ayudar a lo largo de su vida a quienes más los necesitan. De nuevo, muchas gracias por invitarme a esta importante reunión. Espero no haberlos aburrido mucho con estos desilvanados comentarios. Si tuviéramos más tiempo podríamos comenzar en muchos sentidos. Como lo mencionó Carlos, el foro tiene tres dimensiones: la dimensión del ser humano, la dimensión del empresario y la dimensión del ciudadano. Cali, yo tuve la oportunidad de nacer en Cali, y me acuerdo que en los años 70, yo nací mucho antes, en los años 70 se puso de moda, y no se puso de moda, pues Cali tuvo una producción cívica muy interesante, en la cual usted participó, y Jorge Guevara Barón, fue un modelo. Después Cali perdió un poquito el rumbo y volvió y lo utilizó. Oyéndolo me acordaba y no lo mencionó, usted fue muy cercano a Luis Carlos Galán. Entonces lo invitaría a que nos contara el Ernesto de Lima en su misión ciudadana de colaborar, el empresario trabajando en equipo con el gobierno para sacar adelante tantas ideas y tantos proyectos, porque Cali nos tiene mucho que enseñarnos. Le agradecería. Bueno, muchísimas gracias. Sí, evidentemente Luis Carlos Galán y yo fuimos muy cercanos. Nunca he votado por partido, nunca. Mi padre pues era norteamericano, mi madre estadounidense, en mi casa no se hablaba de política, pero mi padre sí se interesaba. Mi padre, aunque conservó la ciudadanía norteamericana hasta su muerte, adoró a este país, él adoraba Colombia. Pero siempre hablaba pues de la necesidad de tener gente buena a cargo de los puestos públicos. En esa época los alcaldes eran, y los gobernadores recuerdan, nombrados. Yo fui muy llenista, por eso mis amigos pensaban que yo era liberal. Después, cuando votaba conservador, me decían que era liberal desteñido. Traté infructuosamente de conseguir que el país, o pues que por bueno en el Valle del Cauca se le diera el apoyo político a Carlos Lleras cuando intentó reelegirse. Y el doctor Lleras, pues ustedes recuerdan, era también muy cercano a Luis Carlos Galán. Entonces, a través del doctor Lleras, yo conocí al joven Luis Carlos Galán y me impresionó por su manera de hablar, por sus, digamos, por su visión de país, de un país más justo, de un país no corrupto, y por eso me volví galanista. Yo en esa época yo en avión y volaba por muchas partes de Colombia visitando las oficinas, y cuando pues, coincidía, lo llevaba yo con uno de mis planes, y si no, estaba mi avioneta y conseguía un piloto profesional que lo llevara. Una vez lo llevé de Cali a Neiva, y cuando aterrizamos en Neiva se suponía tipo 8 de la mañana. Yo tengo actividades de ganadería, y el mayordomo de mi finca en el Valle del Patía, el Valle Alto del Patía, entre Popayán y Pasto, era huilense, y siempre me hablaba de que los toretes en un sitio donde él había trabajado eran toretes en un puro mucho más baratos que los que vendían los Garcés Hidalgo en Cali. Y le dije, bueno, algún día vamos. Y coincidencialmente a los pocos días, Luis Carlos, que estaba en Cali, me dijo: hola Ernesto, el sábado necesito ir a Neiva, ¿tú me prestarías la avioneta? Le dije: no, no te la presto, yo te llevo, porque quiero ir a Huila, ya me han
mi mayordomo y le dije que se viniera a Cali a dormir y madrugábamos el sábado con mis caras. Llegamos a Neiva, no había sino el senador en ese puerto, el aeropuerto de Garzones, que se llama. Estaba el senador y le dije, Luis Carlos, aquí no hay nadie. Y me dijo, no, pero ya deben estar por llegar. Entonces, los que me conocieron recuerdan la sencillez de ese ser humano, que era él, ya comenzando a subir en encuestas. Y le dije, no, yo no te dejo aquí solo, bajemos. Apagué la avioneta y me bajé con él y con el mayordomo. No creía en nadie, pues el mayordomo está. Y le dije, Luis Carlos, tú te tienes que cuidar que Alberto Santofimio mira que anda Pablo Escobar para arriba y para abajo. Y él sabe que eres el único escollo en su aspiración. Recuerden que él era candidato también, o precandidato presidencial, o del Partido Liberal. Entonces me dijo, ¿tienes papel ahí? Le dije, no, en la libreta traigo una libreta de la avioneta. Me dijo, no, era en esta libreta, en esta servilleta, de esas que ponen partidas por la mitad de mayo. Escribió Alberto Santofimio Botero y fue haciéndome un anagrama, tanto mafioso suelto. Así dice el anagrama, lo tengo enmarcado en mi oficina. Cuando poco tiempo lo mataron, un año tal vez, cuando Cambio Radical, ¿se acuerdan la revista Cambio? Le estaba haciendo el cubrimiento al juicio a Santofimio. Yo llamé a Mauricio Vargas, soy amigo de él, y le conté que yo tenía ese anagrama. Me dijo, no me digas, ¿y qué otro medio lo tiene? Le dije, no, ningún medio. Yo, mándamelo. Entonces lo escaneé y se lo mandó, lo sacó en la portada de la revista de la semana siguiente. Me preguntó que si tenía inconveniente en que se publicara el comentario que yo le había hecho y que les acabo de le dije que no, me mandó un reportero, comenzó todos mis amigos cuando salió la revista que me fuera del país, que me iban a matar. Le dije, mira, Pablo Escobar, si Pablo Escobar estuviera muerto, yo no estaba aquí, estuviera vivo, perdón, me hubiera ido hace tiempo. Pero no, pues no creo que nunca pasó ni me amenazaron. Ya Santofimio estaba en la cárcel, afortunadamente. Pero creo que ese es el mensaje. Colombia perdió un gran hombre. Luis Carlos Galán creo que hubiera sido un excelente presidente. Cuando yo le hablaba a los políticos que lo respaldaran, los políticos vallecaucanos que eran amigos, no, Luis Carlos lo que quiere es un país de arcángeles. Eso no existe. Pero yo creo que tenemos que soñar con un país de arcángeles. Yo creo que los dineros públicos son sagrados, no se pueden tocar. Igual que cuando va un empresario, una institución, una persona le entrega sus dineros para el manejo, pues tiene que manejarlos con total pulcritud y responder por ello. Y hoy en día vemos muchísimos funcionarios públicos que entran con una mano adelante y otra atrás. Tengo el ejemplo en Cali, un alcalde, exalcalde, que cuando era concejal iba en un Renault 4, un hombre que se consideraba decente, en un Renault 4 a pedirme $1 millón, que era lo que yo le ayudaba hace 20 años, que era buena plata para ese entonces, para su campaña, porque era el único que uno veía como decente en el Consejo de Cali. Esa es la tristeza. Y hoy en día anda en Toyota blindado. No sé de dónde le salió la plata. Un bobo que no voy a decir el nombre, pero me decía los gimnasios de carne. Y eso es lo que no podemos, nos destruyen el país, nos destruyen las ciudades. Yo creo que ese es el mensaje que sí quisiera dejar. Tal vez quisiera otro comentario, pues aunque no me han tocado ese tema, el agua. Yo tengo 2 fincas, eso no produce mucho, pero da satisfacciones. En esas fincas me he dedicado a proteger las cuencas de agua, pequeños arroyos o quebraditas. No se imaginan cómo se ha incrementado el agua.
significativamente cercando los cauces, sembrando guadua y sembrando árboles, muchos nativos. Hay sitios en donde hay erosiones que lo único que se da bien son los eucaliptos. También siembro eucaliptos en los cercos. No volvimos a comprar hace 20 años un solo poste de los que traían los camioneros de Buenaventura. Ni uno, todos los usamos de la finca. Pero el agua, es que eso es crítico, tenemos que proteger las cuencas. Aquí no hay conciencia y eso no es tan difícil. Ojalá ese mensaje lo puedan ustedes a través del foro también divulgar bastante. Bueno, no sé si hay alguna... Sí, otra pregunta. Hay una anécdota de que un ejecutivo suyo puso una plata que un corredor de bolsa que desafortunadamente tuvo muchos inconvenientes, y esa plata, que fue una suma muy importante, se habla de 80.000 millones de pesos, Sí. usted le respondió a todos sus ahorradores por eso. ¿Usted nos cuenta un poco de eso? Claro. Ejemplo ético. Alianza Fiduciaria, que ha sido una compañía sumamente exitosa, que por cierto se llama Alianza porque fue fundada hace 30 años entre la Fundación FES y de Lima, por eso la llamamos Alianza. Ha venido todos los años, le damos aplausos a la administración, y un día, por intermedio de la persona que manejaba la corredora de bolsa, me entero que estaban haciendo, el presidente de la Junta no sabía que estaban haciendo operaciones con Interbolsa respaldadas con repos de Fabricato. Como veía en la prensa que Fabricato perdía pues sumas enormes de dinero y la acción seguía subiendo, lo cual pues parecía totalmente irregular. Entonces, la siguiente junta, que fue como los 2 días, llevamos el tema y el funcionario que era el vicepresidente financiero con excelentes resultados mostraba, pues porque año por año la compañía crecía pues exponencialmente. Y le pregunto que si era cierto que teníamos una suma tan alta como la que me había mencionado, 154.000 millones de pesos prestados a Interbolsa, respaldados con repos de Fabricato, que porque se los daban a la mitad del precio de bolsa. Y le dije yo, pero es que yo no veo sino malos resultados de Fabricato. Sí, pero la acción sube. ¿Quiénes son los dueños de Fabricato? El señor Corridori, los amigos de Interbolsa y Juan Carlos Ortiz. Entonces yo le dije, pero eso sí es blanco es y gallina lo pone. Si eso no se llama huevo, pues entonces yo no me llamo Ernesto de Lima. Lo están manipulando y usted tiene que comenzar a descaer. No, pero mire el patrimonio de Ernesto de Interbolsa. Tenemos el patrimonio de la compañía está respaldando, tenemos garantía de Interbolsa. Nos dejaron un cheque de 5.000 millones en garantía y las acciones a mitad de precio. Dije, pero es que a lo mejor no van ni a 46. Comenzamos a desmontar. Inmediatamente me comenzó a llamar Rodrigo Jaramillo, a quien yo conocía. Nunca había hecho negocios con él distintos a estos, sin conocimiento nuestro. Entonces, a pedirme que le renovaran. Le dije, Rodrigo, te renovamos operaciones con otra garantía. No te renovamos un solo negocio más con acciones de Fabricato. Desafortunadamente no transcurrieron sino 3 meses entre agosto del 2012 y octubre del 2012, cuando fue intervenida Fabricato, Interbolsa. Por supuesto, se destapó el embrollo que tenían allá adentro, eso era totalmente manipulado. Mire, nos gastamos así como 300 millones de pesos, un poco más porque fueron $100.000 de la época, eso solo eran 200, y otros 200 millones, unos 400 millones en investigaciones para saber si a esta persona la habían sobornado.
Pero bueno, cuando supimos que quedaban 84.000 millones de pesos de ese negocio, lo asumimos los accionistas y no le vamos a dejar perder un peso a nuestros inversionistas, y afortunadamente así lo hicimos. Pero lo mejor es que creo que vamos a salvar a Fabricato. Hubo que hacer muchos recortes, eso tenía 2.800 empleados, de los cuales, y yo no sé cuántos ejecutivos que no hacían nada, compañías en el exterior que vendían y no cobraban, es decir, compañías comercializadoras en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Chile, en México, 5 o 6 tenían en Centroamérica, y nunca cobraban, vendían pero no cobraban, eso no parecía ser importante. Nombramos a una persona que se llama Carlos de Jesús, un brasilero que ha parado 3 empresas textiles quebradas ya, la última en Ecuador, y lo trajimos, un costo bien alto, pero está salvando la compañía, ya la acción ha ido subiendo, y no estoy recomendando a nadie que compre acciones, por supuesto, pero la vamos a salvar. Y para mí, además de salvar pues el dinero, que es muy importante que tenemos ahí, es salvar una empresa tan tradicional que además ha modernizado muchos equipos. Se vendió un lote, que era el de Pantex, evaluado en 210.000 millones de pesos, cerrado hace 25 años, totalmente inactivo y generando costos de impuestos prediales y de cenaduría, vigilancia. Se vendió a un consorcio, pues, se aportó 2/3 partes del lote y se recibieron 70.000 en efectivo que le fueron inyectados a la compañía, ni un centavo pues para los accionistas. Quedamos como el mayor accionista de Fabricato sin saber de eso, pero bueno, acertamos nombrando la persona que era, y estamos trabajando pues con los liquidadores del Fondo Premium y de Interbolsa. Se nombró una junta excelente, la cual no estamos nosotros representando, pues tenemos personas con mucha cercanía con nosotros, no empleados, pero profesionales, algunos jubilados, pero gente sumamente buena, y creemos que la compañía se va a salvar, y sobre todo salvarlos. Creo que todavía hay 1.800 empleados allá. Sí, como decía antes, un cliente nos entrega el manejo de su dinero. Sé que otros corredores simplemente le entregaron acciones de Fabricato a sus inversionistas. A mí me parece inmoral hacer eso, aunque la cuantía era demasiado grande, pero bueno, pudimos soportar el golpe. Sí, el nombre vale mucho, ¿no? Yo recuerdo que allá en el foro de portafolio pude mencionar eso. Mi padre siempre decía, ese es el patrimonio más valioso que le voy a dejar, proteja. Cuando yo era joven fui a comprar, mi suegro me metió a comprar esa finca de Patía porque yo iba a verla, y cuando salimos me dijo, Ernesto, le gustó, yo tenía 24 años, la misma fecha en que me metí pues de corresponsal de Marsh, y le dije, sí, don Carlos, me pareció muy bueno, Carlos Bomer se llamaba. Me dijo, entonces la compramos. Le dije, la compramos de mucha gente, yo no tengo con qué comprar. No, yo le pago a los bancos lo que son los embargos, y le digo que le den un plazo largo para su mitad. Terminé pues de ganadero, y a los 2 años me dijo que le comprara lo de él, y volví a pagar cuotas de 5.000 pesos mensuales, que era como pagar hoy, diría 20 o 25 o 30, no sé, era mucha plata. Y bueno, pero sí es persistir en mantener el buen nombre. Fui a comprar una batería para el carro de mi suegro, la camioneta de mi suegro. Estaba casi todo cerrado, eran las 6:30 de la mañana, y había un chusito abierto. Mi padre acababa de morir y había salido en la prensa. Y le dije al señor, necesito una batería, vale 120 pesos. Ay, no tengo efectivo.
podría pagar el lunes, era un sábado por la mañana. Me dijo, ¿usted cómo se llama? Me dije, Ernesto de Lima. ¿Y usted qué es del señor que acaba de morir? Y soy el hijo. Me dijo, llévese la tienda. Eso me impresionó muchísimo. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Don Ernesto, a mí me parece que usted tiene 84 espléndidos años. Perdón. 84 años espléndidos. Muchas gracias. Me parece que a nuestra sociedad también le faltan, o todavía no se muestran líderes tan inspiradores después de los 80. Muchas gracias. Y me parece que el arte de envejecer con esa ilusión es algo que también debemos aprender, aparte de ser buenos ciudadanos. Le pediría el favor que nos ampliara esa frase que dijo, bueno, he trabajado 62 años, pero voy a trabajar otros tantos. ¿Cómo lleva ese tema? Y eso, gracias. Que yo creo que la edad es una actitud mental. Yo teníamos un empleado que nació el mismo día que yo, agosto 16 de 1932. A los 52 años lo jubilamos porque era lleno de achaques. Y nos dio pena porque el hombre era muy buena persona, pero eso era lo que no era para achaques, era para hacerle propuestas indecentes a cada secretaria que le nombrábamos. Una rotación permanente. Y un día vino el gerente de la oficina de Cali y me dijo, no me aguanto más, Eduardo. Entonces la empresa lo jubiló mientras le llegaban los 60 años de edad de jubilación desde entonces. Las personas muchas veces se comienzan a sentir bien. Le digo que en mi mente yo me siento de 20 o de 25. Por supuesto que el cuerpo no está de 20 o 25, pero yo me he casado 3 veces en mi vida, seguramente por culpa mía las separaciones. La primera vez estuve casado con Virginia Bomer, en 12 años nos llegaron en la época de que no se podía dar uno la mano con la señora porque quedaba embarazada. La iglesia no permitía sino el sistema de ovino, que es perfecto para engendrar hijos. Qué pena que se haya ido el padre, pero eso es la realidad. Yo tenía 33 años, ya teníamos 8 hijos. Y por supuesto me tocaba trabajar, pues, caminar durísimo. Y me dediqué a tratar de vivir largo y bien. Nunca fumé, como frutas como si fuera un orangután, me como 10 o 12 frutas al día. En cada comida como 3 o 4 o 5. Me encantan las frutas, como muchos vegetales y hago ejercicio todos los días, excepto pues cuando viajo como hoy, por ejemplo. Tengo un pequeño gimnasio en mi casa, mi señora también a veces hace ejercicio, tenemos un par de caminadoras, un par de bicicletas, hago 45 minutos, monto a caballo 3 o 4 horas en la finca. Tengo un poquito de dificultad para subirme al caballo, pero ayudado pues, una vez que estoy allá no me encanta montar a caballo, gozo mucho del campo. Yo creo que si uno combina el trabajo, ese diario, además afortunadamente mi trabajo no es rutinario, porque como es de reporte de la gente, no paro de hablar por teléfono, no paro de ver correos electrónicos, pero llego a mi casa a 6:30, 7 de la noche, y a veces por la noche tengo que subir a ver el computador. No me gusta mucho, pero a veces pues sé que me quedaron cosas y no alcancé a ver. Pero yo creo que es una actitud mental. No fumar, por supuesto, qué pena con los que estén aquí que sean fumadores, creo que eso hace mucho daño. Y comer bien. Yo no como grasas, dejé de comer carne roja, como mucho pescado y bueno, el ejercicio sí creo que es clave, pero acá es la más importante. Ernesto, muchas gracias por compartir su sabiduría con nosotros. Ojalá hubiera más colombianos así. Y de ahí sale la pregunta.
Cuando usted habla de la importancia de elegir bien, uno de los problemas que tenemos los colombianos es que muchas veces no tenemos muy buenos candidatos. Y hay una decisión, y creo que el foro se ha preocupado por eso, entre el empresariado y la política. Nosotros a veces pensamos que si somos empresarios, lo que tenemos que hacer es tomar distancia porque la política es corrupta, no dignifica, etc. ¿Qué piensa usted frente, por ejemplo, a haber hecho ejercicio político? ¿Por qué con toda esa experiencia y esa sabiduría y esa incorruptibilidad que es ejemplar en su vida, nunca tomó la decisión de ejercer liderazgo político? ¿Y qué nos dirían los empresarios que le exigimos a la sociedad que nos dirija bien, pero no nos involucramos, no nos sentamos? Sí, un cargo que a mí me hubiera gustado ejercer sería alcalde de Cali, cuando era por decreto. Y Luis Carlos Galán, en el gobierno Marco, cuando ya, pues que sabía que Luis Carlos sería el presidente por la acogida que tenía en todas sus reuniones políticas, me llamó un día y me dijo: Ernesto Henry Eder, que es un amigo muy cercano mío, parece que no va a aceptar la alcaldía que le ofreció el presidente Barco, porque el padre Henry lo mató a la guerrilla, ustedes recuerdan, don Harold Eder. Y parece que por razones de seguridad le han recomendado que no acepte ese cargo. El presidente Barco ha tenido un gesto conmigo de decirme: deme un candidato. ¿Puedo dar tu nombre? Le dije: sí, da mi nombre. Estaría feliz, me voy con colchón, que no me paguen, trabajo 24 horas por el amor que le tengo a la ciudad. Pero le dije: yo soy muy amigo de Henry, me veo con él con frecuencia, y yo creo que Henry todavía no ha dicho que no, pero parece que se está tomando mucho tiempo y parece que no va a aceptar. Finalmente Henry aceptó, hizo una gran alcaldía, eran solo 2 años. Cuando terminó, me vuelve a llamar Luis Carlos y me dice: bueno, entonces ahora sí te postulamos. Recuerdan que ahí fue donde se inició la elección popular de alcalde. Y el liberalismo sacó de candidato a Carlos Holmes Trujillo, que era imbatible, pues. Luis Carlos me llama y me dice que quería que yo fuera el candidato del nuevo liberalismo. Le dije: Luis Carlos, yo te pongo, calculo 150 votos. Bueno, un poco más, porque en mi oficina de Cali había 200 empleados. Es un poco que la mayoría de ellos voten por mí, no puedo garantizar que todos. Mis hijos y los amigos del golf, ni siquiera puedo decir que todos los socios del campestre van a votar por mí. Dije: mira, tenemos que encontrar a alguien que tenga más conocimiento del pueblo, pues. Déjame yo pienso. Busqué, me puse a pensar, y en el nuevo liberalismo no tenía, Mauricio Guzmán no podía ser porque no tenía la edad requerida en ese entonces. Y entonces pensé en Harold Sam, que es un ciudadano ejemplar, porque hizo los parques de recreación popular, las casas de la tercera edad, socio nuestro en un par de empresas. Llamé a Harold y le dije: Harold, ¿te postularías por el nuevo liberalismo? Pero yo no soy del nuevo liberalismo. No importa, pero me dijo: a mí me gusta Luis Carlos Galán. Le dije: bueno, eso es suficiente, voy a llamar a Luis Carlos. Propicié una reunión, no recuerdo si vinimos a Bogotá, no creo que fue Luis Carlos acá. Hice un almuerzo, le encantó, sacamos la cuarta votación. Ganó Carlos Holmes, de segundo Nelson Garcés, que murió hace poco, que era el candidato del conservatismo. El tercero, para desgracia nuestra, el locutor Henry Holguín, que era un populista espantoso, que ofrecía parcelar los jardines de las casas de Ciudad Jardín para hacer vivienda popular. Sacó la tercera votación el señor. Por eso es que les digo del riesgo de que la gente que no sabe elegir pues puede deteriorar el país, las ciudades, los departamentos. Miren lo de La Guajira. Entonces, por eso yo de vez en cuando, pues, no tengo mucho tiempo, escribo bobadas y el país de Cali generosamente me las publica. Pero en alguno de esos artículos que titulé Elegir Bien,
decía que desde los colegios se debía enseñar a los muchachos que el voto no se vende, que no se puede ir a escoger al más prometedor, al populista. Es muy grave, eso es muy grave, y yo creo que no se le da la debida importancia. El empresario, aunque ahora tuvimos pues la grata sorpresa de que logramos elegir un empresario igualmente desconocido como yo, digamos, entre las clases obreras, que es Maurice Armitage, y lo hicimos a pulso, muy complicado estuvo. Cuando fuimos a visitar al senador Roy Barreras, 4 empresarios de Cali, un domingo a las 2 de la tarde, que programa, que venía para Bogotá, a convencerlo de que apoyara la candidatura de Morris, más o menos, pues con respeto, pero ustedes están locos, creen que ese señor, el alcalde, va a ser Angelino Garzón. Inclusive tuvo la despachatez de decirnos que no le gustaba Angelino Garzón, que había sido desleal con el presidente Santos, que no cumplía nada de lo que prometía, pero que lo iba a respaldar porque ese era el que iba a ganar. Yo quisiera verle la cara ahora, pues que es lo que Angelino quedó de tercero. O sea que sí se puede, pero se requiere trabajar duro, y creo que es una labor muy importante que tenemos que hacer los empresarios, difundir, y foros como este, difundir ese mensaje entre nuestros empleados, nuestros amigos. Hay que votar bien. La gente que dice, no, yo no voto, porque eso es... La democracia necesita de políticos, toda democracia. Hay que tratar de escoger los buenos. Bueno, aquí ustedes tuvieron Samuel Moreno, por Dios. ¿A quién se le podía ocurrir votar por Samuel Moreno? Espero que no haya alguien que haya cometido ese error. Pero si es que la mamá se robó a Colombia con una cosa que se llamó sendas, cuando el presidente, pues su padre fue presidente, se robó Colombia, no tenemos memoria. Al padre de él, Samuel Moreno Díaz, creo que es, le cogieron un soborno hace 60 años de $100,000 por un contrato que le hizo con una compañía norteamericana, Northern Telecom, con el Telecom colombiano. Y el titular del Tiempo decía, hijo de tigre sale pintado, cuando Moreno estaba en la alcaldía, pero ya le estaban acusando de cosas mal hechas. Eso es lo que tenemos que lograr, que la gente tenga buena memoria. Gracias. Aquí en el foro, muchas gracias, mi nombre es Luis Benavides. Aquí en el foro, bueno, tenemos muchas empresas familiares, y nos da mucha curiosidad saber cómo ha hecho usted para transmitir el mando, digamos, a sus hijos. Ya más o menos de su papá sabemos cómo fue, pero usted cómo ha hecho ese proceso. No es fácil. Yo creo que el ideal, pues obviamente, lo primero, intuirles desde muy jóvenes ciertas costumbres y normas, respetar pues la casa, tratar muy bien a sus hermanos, castigarlos cuando son injustos con los empleados o groseros. Cuando yo fui presidente del Club Campestre, ahora lo es mi hijo, por cierto, es la primera vez que padre e hijo son presidentes del Campestre de Cali, suspendí a uno de mis hijos por 30 días porque trató mal a un Cali, y se lo dije, te voy a suspender. Y eso no lo podemos permitir. Hoy en día es un ángel con toda la gente, le sirvió. Pero transmitir, digamos, como ese mensaje de cómo asumir el mando no es fácil. De mis hijos, hay uno que se independizó totalmente y una hija. Mantengo una buena relación, pero no nos vemos con frecuencia, es el menor. Por cierto, brillante, muy hábil, pero él quería su independencia y manejar sus cosas. El hijo mayor, paradójicamente, es con quien
tengo una relación más estrecha por el trabajo. Él maneja Dantexa, que es una compañía ya bastante grande, creo que tiene como unos 800 empleados, que importa equipos de oficina y alquila equipos a las instituciones financieras y empresas, cobra por copias, pues Dantexa se llama. Y con Ernesto nos hablamos, yo estoy en el gimnasio 6:30 de la mañana, suena el teléfono, ya ni veo quién es, de qué hijo. Él me llama 6, 8 veces al día a veces, va mucho a almorzar a mi oficina y yo soy presidente de la junta de su compañía. Me consultan mucho él, su directora financiera, hay otro que maneja las fincas. Cuando yo me separé de la mamá de ella, les dejé una de las fincas, la que estaba sembrada en caña, y yo me quedé con la, bueno, ellos tienen algo de ganadería, yo me quedé con la otra, ese que fue el que estuvo secuestrado por la FARC hace 27, 28 años, también tengo muy buena relación, en las hijas también, hay una que vive en Houston, pero eso no es fácil. Yo creo que es involucrarlos, ponerlos a trabajar, digamos, durante el verano es una buena idea, que vayan comenzando, así sea, hagan labores de mensajería, archive, vaya aprendiendo cómo es. Ahora en mi actual matrimonio se van a sorprender a mi edad, tengo una niña de 17 y un pelado de 15, cumplió ayer. Entonces por eso tengo que tratar de vivir bastante. Yo siempre he dicho que si aquí hubiera habido poligamia yo hubiera podido tener 100 hijos. Yo soy pero muy tolerante y además gozo mucho a los niños, con mis nietos gozo mucho, no me molesta cuando están peleando, cuando están necios, ¿no? Soy afortunado, pues imagínense, quedé vacunado con 8 hijos del primer matrimonio, que esos algunos eran bien complicados. Sí, yo diría que irlos involucrando en los negocios. Mi padre, siendo mi abuelo, fundador o principal accionista del banco, el primer empleo que le dio, graduado de Cornell y saliendo como teniente del ejército, lo puso 8 días de portero. 8 días de portero, porque un portero había salido de vacaciones. Después lo puso de cajero, no sé, 2 o 3 meses, porque pensaba que debía de aprender diferentes oficios. Entonces sí, yo creo que vincular a los hijos desde jóvenes, cuando aprovechando sus vacaciones, y irles enseñando de qué se trata. Mi hija, por ejemplo, viene a final de este mes con 2 amigas a estarse una semana visitando universidades. Hay un programa de ella, se graduó el año entrante, y van a pasar 3 días en Alianza Fiduciaria aprendiendo qué es una fiduciaria. Yo creo que eso son pues formas de irlos vinculando, y ella ya me está preguntando ¿y qué es que hace una fiduciaria? ¿Y qué es un fideicomiso? Y ese tipo de cosas pues ayudan. No puede uno garantizar, porque habrá unos que dicen yo quiero mi plata antes, me quiero independizar. Uno ve demasiadas peleas en las familias por plata. Yo en eso me estoy devanando los sesos para también ver que eso no se vaya a presentar entre mis 2 actuales hijos. Los 8, pues, los cuales perdimos 1 y quedaron 7, ya quedaron arreglados porque yo hice pues con ellos un acuerdo muy generoso y tienen sus cosas. Pero con los 2, aunque tienen pues buena relación, es que como que la plata tiende a dividir las familias, y eso es muy triste. Hay que buscar, pues, ya estoy trabajando en eso también. Cuando lo tenga solucionado le cuento.